Saben, mi escritor favorito es Max Lucado. Me he leído unos cuantos de sus libros y la verdad me han ayudado a mí mucho personalmente. Voy a estar haciendo videos más frecuentes de los libros de Max Lucado porque son libros que en verdad, al menos a mí, me han cambiado mucho la manera de ver, la manera de vivir, la manera de entender a Dios en mi vida y cómo Dios va obrando, aunque parece que no sucediera eso. Dios va obrando en mi vida y me hace entender a través de historias, de cuentos, de versículos bíblicos, todo lo que Dios está haciendo en mi vida, aun cuando yo no lo pueda ver. Vamos a continuar leyendo Días de Gloria por Max Lucado. Capítulo 5. Desempaca. Jimmy Wine nunca conoció a su padre. Su mamá pasó más tiempo en prisión que en libertad. Cuando él tenía 12 años, ella salió de la cárcel y se enredó con un buscapleitos. Montaron a Jimmy en el asiento trasero de un Oldsmobile Delta del 88 y por un año el carro fue su casa. Tenía asientos alargados y apestaba a sudor, recuerda Jimmy. Manejaban de ciudad en ciudad para evitar que la policía los alcanzara. Luego de recorrer muchas millas sin ningún rumbo fijo, dejaron a Jimmy en el estacionamiento de una terminal de autobuses en Pensacola, Florida, y se fueron. Tenía 13 años. No tenía hogar, ni provisión, ni futuro. Un día, mientras recorría un vecindario, vio a un hombre trabajando en un taller de madera en su garaje. Se acercó al anciano y le preguntó si tenía algún trabajo. El carpintero examinó su aspecto, se dio cuenta de que no tenía hogar y decidió darle una oportunidad. El hombre se presentó como Russell y llamó a su esposa Bea. En ese entonces le mostraron la cortadora de césped y le dijeron cómo usarla. Por varias semanas, Jimmy cortó el césped de la pareja y sobrevivió con los $20 que le pagaban cada semana. Luego de algún tiempo, Bea le preguntó a Jimmy dónde vivía. Al principio les mintió por miedo a que no le permitieran trabajar por no tener un hogar. Sin embargo, al final les dijo la verdad. Y cuando lo hizo, la pareja le ofreció que viviera con ellos. Le dieron su propio cuarto, un baño y un lugar en la mesa. Para Jimmy, la casa parecía el cielo. Se podía dar un baño caliente y comer comidas calientes. Hasta se sentaba por las noches con la familia en la sala para poder ver televisión. Aún así, a pesar de la bondad de la pareja, se negaba a desempacar. Lo habían rechazado tantas veces que había aprendido a ser cauteloso. Durante 4 días, la maleta permanecía en el suelo, llena de ropa, lista para salir corriendo cuando Bea y Russell cambiaran de idea. Él estaba en la casa, pero no en la casa. Estaba bajo el techo, pero no bajo la promesa. Estaba con la familia, pero no se sentía un miembro de la familia. Finalmente Russell lo convenció para que desempacara y se mudara con ellos. Fueron necesarios varios días, por lo menos una docena de comidas y más de una conversación íntima y franca. Pero Russell persuadió a Jimmy para que confiara en que ellos cuidarían de él. Cuando veo la historia de Jimmy, me pongo a pensar cómo Dios intenta de todo para nosotros volver a su casa, volver al lugar donde Dios quiere que estemos. Es muy valioso lo que Dios nos quiere enseñar a través de la historia de Jimmy, porque a través de esa historia muy pequeña, de un testimonio muy grande, podemos entender que Dios puede obrar de diferentes formas. Dios es nuestro hogar, solo que muchas veces tenemos miedo a acercarnos a Él. Y yo entiendo eso porque muchas veces decimos incluso, cuando me acerco más a Dios, es que me suceden peores cosas. Puede ser cierto, pero ¿sabes por qué es? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y es por eso que Satanás no quiere que estés en la presencia de Dios. No quiere que vayas a estar en su casa. No quiere que disfrutes ese amor que Dios te da. Entrégale tus fuerzas y tu vida a Dios. Cuando tú dices, creo que cuando me acerco más a Dios, más problemas vienen, es porque tienes un propósito muy grande y Dios te va a usar mucho, de múltiples maneras. No tengas miedo. Confía en el Señor y en su propósito.
Yo te entiendo porque yo también tuve miedo. La única respuesta que tengo es que Dios me recibió como su hijo y me siento completo con esa respuesta. Discúlpame si te sientes un poco ofendido por lo que voy a decir, pero no me importa nada más que saber que soy hijo de Dios. Yo creo que eso es lo más importante al menos para mí, eso es lo más importante porque yo no me sentía con una identidad. Así como Jimmy no se sentía en la identidad de que Bea y Russell ya le habían adoptado como su hijo, así muchas veces yo me sentí. Y ahora que entiendo todo con más claridad, saber que tengo la identidad de que soy hijo suyo ha cambiado mi vida. Es muy importante entender esa identidad porque nosotros tenemos sangre del león de Judá, nosotros estamos con el fuego del Espíritu Santo. Y no sé si en tu congregación hablen mucho de este tema, pero es un tema muy amplio que tenemos que tocar con mucha cautela y tenemos que predicar mucho eso cuando evangelizamos, porque así como yo y tú y múltiples personas no entienden el por qué evangelizamos. Y el propósito del evangelismo es hacer discípulos, como dice, ¿no? Ir y hacer discípulos. Y es hacer discípulos, pero cuando tú encuentras a alguien que quiere conocer más de Dios, lo que sucede es diferente. Lo que sucede es que necesitamos que esa persona entienda la identidad que esa misma persona tiene como hijo de Dios. Y es un propósito muy grande si es que Dios está obrando en su vida. Vamos a continuar leyendo, pero quiero que te lleves ese pequeño mensaje que al menos a mí me ha ayudado demasiado a entender mucho el propósito que Dios tiene para mí. Quizás dudes de tu lugar en la familia de Dios. Temes a su rechazo inminente. Luchas con preguntas enredadas en dudas. ¿Formo parte realmente de la familia de Dios? ¿Y qué si Dios cambia de parecer? Si revoca su aceptación, el Señor tendría razones para hacerlo y eso me da miedo. Avanzamos y luego retrocedemos. Renovamos nuestra determinación y tropezamos una vez más. Nos preguntamos, ¿me echará Dios a la calle? Los amigos sentimentales lo hacen, los patrones lo hacen, los entrenadores sacan a jugadores del equipo, los maestros expulsan a estudiantes de la escuela, madres tienen hijos y luego los abandonan en una terminal de autobús. ¿Cómo sabemos que Dios no hará lo mismo? ¿Y si cambia de parecer sobre nosotros? Después de todo, Él es santo y puro, y nosotros somos todo lo contrario. ¿No será demasiado riesgoso desempacar? Dios respondió a esta pregunta en la cruz. Cuando Jesús murió, el voto celestial fue emitido en nuestro favor por toda la eternidad. Él declaró para que todos escucharan, este es mi Hijo, mi pacto nunca cambiará. La gente de la tierra prometida lo cree. Confían más en que Dios los sostendrá que en ellos sosteniéndose de Dios. Ponen su confianza en la obra de Cristo terminada. Creen profundamente que Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Saben que Jesús hablaba en serio cuando dijo, mis hijos nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Juan 10:28. Señalan al Calvario como evidencia del compromiso de Dios con ellos. Los seguidores de Josué hicieron algo parecido. No miraron a un monte, sino a un río. No al Calvario, sino al Jordán. El cruce milagroso los convenció que Dios estaba en medio de ellos, como su líder había prometido. En esto, en el cruce, conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. La mayoría de los meses del año, el Jordán medía entre 30 y 40 metros de ancho y tal vez casi 2 metros de profundidad, pero Josué recibió sus órdenes durante el tiempo de la siega. Durante esta estación, debido a la nieve derretida del monte Hermón, el Jordán crecía hasta alcanzar más de 1,5 kilómetros de ancho. Cruzarlo en crecida no era tarea fácil, especialmente con millones de personas. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Dios quería a todo hombre, toda mujer, todo niño e infante al otro lado del río.
no solo a los vigorosos y saludables, sino al débil y viejo, al enfermo y al discapacitado. Nadie sería dejado atrás. Posiblemente Josué tragó saliva ante esta orden. 2 millones de personas cruzando un río de 1,5 kilómetros de ancho. No obstante, entró en acción. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. El pueblo armó sus tiendas a la orilla de este río. Esperaron durante 3 días, viendo las aguas cobrizas y las olas revueltas arrastrar escombros y troncos de árboles. Durante 3 noches durmieron o trataron de dormir, escuchando el torrente de agua interminable en la oscuridad. 3 días. Tiempo suficiente para hacer suficientes preguntas. ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¿Usaremos una barca? ¿Alguien construirá un puente? ¿Realmente cruzará todo el mundo? ¿Y qué de la gente débil? ¿Y qué pasa con los niños? Y sobre todo, ¿cómo puede una nación de personas cruzar un río crecido sin puente ni barca? Al tercer día llegó la respuesta. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto era una caja rectangular pequeña, encargada por Dios, que contenía un trío de artefactos hebreos: maná intacto, la vara de Aarón y las preciadas tablas de piedra que habían sentido el dedo impreso de Dios. Una pesada placa de oro llamada el propiciatorio servía como tapa del arca. 2 querubines de oro con alas extendidas estaban uno frente al otro y cubrían con su sombra la tapa de oro. La morada de Dios estaba entre los ángeles. Cuando Dios dijo: sigan el arca, estaban diciendo: síganme a mí. Dios dirigió el camino, no los soldados, no Josué, no los ingenieros y sus planes, ni las fuerzas de operaciones especiales y su equipo. Cuando llegó el momento de atravesar las aguas infranqueables, el plan de Dios era sencillo: confíen en mí. El pueblo lo hizo. Al final de los 3 días comenzó un revuelo en el campamento. Un grupo escogido de sacerdotes vestidos de blanco caminó hacia el río. Ellos cargaban el arca con pértigos de madera de acacia, que pasaban por anillos en las esquinas y descansaban sobre sus hombros. La gente salió de sus tiendas y observó en absoluto silencio mientras los sacerdotes bajaban lentamente por la ribera escalonada hacia el Jordán. Lo único que se escuchaba era el rugido de las aguas. Nada indicaba que fuera a detenerse. Cuando estaban a poco más de 9 metros de la orilla, el Jordán todavía era una corriente impetuosa. 6 metros, 3 metros, 1 metro, rápido y vertiginoso. Aun cuando los sacerdotes estaban a solo un paso del agua, la corriente no disminuyó. Sin duda los hombres hicieron una pausa. ¿Debían continuar? La corriente turbulenta los tumbaría y se llevaría el arca río abajo. Entonces recordaron lo que Josué había dicho: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. La Biblia no encubre ese temor. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla, ellos no corrieron, no se zambulleron ni se tiraron de cabeza al río. Con mucho cuidado metieron sus dedos gordos en el río. Fue un paso pequeñísimo, pero con Dios el paso de fe más pequeño puede activar el milagro más poderoso. Tan pronto tocaron el agua, la corriente se detuvo como si alguien hubiera cerrado la llave de paso. Las aguas que venían se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Zaretán estaba a 48 kilómetros río arriba. 48 kilómetros. En mi mente siempre había imaginado una muralla de agua formándose a los lados del arca y de los sacerdotes, pero no fue así. Dios comenzó su obra río arriba. Él quería un camino ancho para que así
2 millones de personas pudieran cruzar. Y vaya que lo cruzaron. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, todo Israel pasó en seco. Los hombres, las mujeres, ancianos, jóvenes, débiles, fuertes, creyentes e incrédulos, fieles y murmuradores, todo Israel pasó en seco, como si hubiera sido cemento. No se atascaron las ruedas de los carros, no se mojaron los pies. Según llegaba el pueblo de la orilla oeste, no había lodo en sus sandalias, ni agua en sus túnicas, y sobre todo no había miedo en sus corazones. Dios hizo por ellos lo que ellos no podían hacer. Imagínate a los hebreos parados en la orilla oeste del Jordán, chocando las palmas de sus manos y gritando: ¡Estamos vivos! ¿Acaso no se desbordaba su confianza? ¿No estaban maravillados, sobrecogidos ante Dios? Si Dios podía transformar un río embravecido en una alfombra roja, entonces, mucho ojo, Jericó, por ahí vamos. Tal como les había dicho Josué, en esto el cruce, conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Los hebreos sabían que no podían perder. La carrera en bicicleta era cuesta abajo y con el viento a su favor. Tenían todo el derecho para celebrar, y nosotros también. Para la gente de Josué, la certeza llegó cuando se pararon sobre la tierra seca y vieron el Jordán detrás de ellos. Para nosotros, la certeza llega cuando nos paramos en la obra consumada de Cristo y volvemos nuestra mirada a la cruz. Un río que no podemos cruzar, Jesús lo cruzó. Una corriente que no podemos enfrentar, Jesús la enfrentó por nosotros. Todo por nosotros, por el joven, el anciano, el valiente, el tímido. Nuestra liberación es completa. Al igual que los hebreos, hemos sido dramáticamente liberados. Sin embargo, ¿estamos profundamente convencidos? Recuerda, los hebreos habrían podido entrar a Canaán 4 décadas antes. La generación anterior experimentó un milagro igual de extraordinario. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ambos cruces incluyeron 2 cuerpos de agua inmensos y pasar por ellos sobre tierra seca. ¿La diferencia entre la primera y la segunda? La generación de Josué prestó atención. El cruce del río Jordán los convenció de que Dios estaba entre ellos. Deja que la cruz te convenza. Confía en la fidelidad de Dios. En uno de los salmos, el escritor describe con estas palabras a una persona de fe: no tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Salmos 112:7. La vida tiene muchas preguntas sin respuestas, pero la capacidad de Dios para salvar no necesita ser una de ellas. Resolvamos este asunto de una vez y por todas. Mírate, no hay lodo en tus sandalias, ni agua en tu túnica. No hay pecado en tu récord, ni culpa alguna ligada a tu nombre. No permitas que haya duda en tu corazón. Si Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no te dará todo lo que necesitas para una vida en la tierra prometida? Únete al coro de los que confían y declaran: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Descansa en tu redención. El pasado es pasado. El futuro es resplandeciente. La palabra de Dios es segura. Su obra está terminada. Eres un compañero de pacto con Dios, un miembro con todas las de la ley, en el plan desarrollado de su tierra prometida. El Jordán está detrás de ti. Canaán está delante. Te espera una nueva temporada. Jimmy Wine encontró una nueva temporada. Asumió su lugar en la familia. Regresó a la escuela. Encontró una carrera como cantante y compositor de música country. Sus mejores días comenzaron cuando desempacó. Muchas veces confiar en lo que no vemos es muy complicado. Siempre somos ver para creer, pero nunca somos lo opuesto.
Nunca creemos para luego ver. Ese es el mayor problema del ser humano. Te lo digo porque a mí me pasa muchas veces eso. Lo que nos pasa a los seres humanos en nuestra fragilidad es que no tenemos esas ganas, no tenemos esa visión de creer para luego ver. Siempre lo que sucede es que queremos ver todo, queremos ver, Dios, pero ¿y por qué el mar no se abre ya? El problema con el ser humano es ese, que siempre se enfoca en ver y no en creer. Pero ¿por qué no cambiamos eso y primero empezamos a creer y luego ver? Ya pasó muchas veces y está escrito en la Biblia. Cuando Noé estaba haciendo el arca, él no veía lluvias, pero él sabía lo que Dios iba a hacer. Él confiaba y creía en el propósito de Dios y en lo que Dios estaba planeando, en lo que Dios estaba haciendo. Noé creía. Él creía ya que iba a venirse una tormenta. Y luego la vio. Igual aquí en esta historia. Ellos querían ver y esperaban que el agua se abriera de par en par. Pero no fue así hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque Dios quería ver que creyeran. Dios quiso ver que creyeran para que luego sucediera. Cuando ellos creyeron, empezaron a ver. Esta historia es sorprendente porque ellos empezaron a creer antes de ver. Ellos estaban ansiosos por ver lo que Dios iba a hacer, pero ellos ya creían desde el principio. Yo no soy teólogo, pero me imagino cómo sucedieron ese entonces cuando ellos vieron lo que Dios les dijo que creyeran. Son 48 kilómetros que se expandió todo para que todas las personas pudieran pasar el río. 48 kilómetros es una dimensión gigante. Y te imaginas que es tan sorprendente que hasta el agua del suelo y el subsuelo se secaron porque no había ni un poco de barro en las sandalias de los que pasaron por ahí. Así de sorprendente es Dios. Y Dios puede usarte de esa manera. Dios puede abrirte camino de esa manera tan sorprendente. Solo está en ti confiar, creer, y créeme que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, si es que tú crees primero en Él.